Muchas gracias a todos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de esta invitación, bueno, a Miguel, a Darío, que por aquí andaba hace un momento, y a toda la mesa de la Sociedad Mexicana de Física por haberme invitado a dar esta charla el día de hoy. Les voy a hablar de un tema que se ha puesto muy de moda, aunque yo llevo hablando de este tema muchos años, pero los últimos 3 años se ha puesto muy de moda, son las ondas gravitacionales. Y se puso de moda porque se descubrieron finalmente, se detectaron por primera vez hace 3 años y fueron el motivo del Premio Nobel de Física del año pasado. Entonces es un tema muy actual. La charla es bastante de divulgación, entonces los que son físicos profesionales y demás no se desesperen, no hay ecuaciones. Si quieren las ecuaciones luego se las mando, pero aquí no hay. Bueno, entonces me voy a ir un poquito rápido porque yo soy bien rollero y ya me dijeron que nada más tengo 1 hora, entonces me voy a ir un poquito rápido. Como les comentaba, el Premio Nobel de Física del año pasado fue otorgado a estas 3 personas, Rainer Weiss, Barry Barish y Keith Thorne, por el trabajo en realidad involucró a cientos de personas, en realidad alrededor de 1000 personas, pero el Premio Nobel no se otorga a cientos de personas, se otorgó a estas 3 personas porque ellos fueron los que iniciaron el proyecto LIGO, que es el detector de ondas gravitacionales, del que les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, bueno, para hablar de ondas gravitacionales, primero tenemos que hablar un poquito de gravedad. Como ustedes bien saben, si fueron a la secundaria y sobre todo si estuvieron en primer semestre de una carrera de física, teníamos una teoría de la gravedad muy bonita, se llama la gravitación universal, postulada por Newton en el siglo XVII. Es una teoría realmente muy bonita, la seguimos usando el día de hoy. Cuando la NASA hace cálculos para mandar sondas espaciales a Júpiter y a Saturno y a los asteroides y demás, los cálculos son hechos con la teoría de Newton, que no les cuenten, ¿ok? La teoría de Newton funciona muy bonito y la seguimos usando el día de hoy. Sin embargo, desde hace más de 100 años, sabemos que no es la teoría correcta de la gravedad, que hay una teoría más moderna de la gravedad. La teoría de Newton tenía varios problemas que se conocen desde hace mucho. Uno de los serios inconvenientes de la teoría de Newton es algo que se conoce desde el siglo XVII, desde que Newton postuló la teoría, es una cosa que se llama la acción a distancia. Es esta idea de que 2 objetos con masa pueden sentir la fuerza de gravedad uno del otro de manera instantánea y a través del vacío sin que haya nada en medio, y además es instantánea, es una fuerza que reacciona instantáneamente. De acuerdo a la teoría de Newton, si en este momento una civilización superpoderosa desapareciera al Sol, la Tierra instantáneamente cambiaría su trayectoria. Entonces, esto siempre fue una cosa fea, de hecho fue una crítica que se hizo a la teoría desde la época de Newton, pero fue una cosa fea que se quedó ahí porque nadie sabía cómo cambiarla y que no daba mucha lata, nada más era medio feo. ¿Okay? Pero esto cambió a principios del siglo XX. A principios del siglo XX apareció Einstein, ahí pongo una caricatura, que desarrolló la teoría especial de relatividad de 1905, y entre muchas otras cosas, no es una charla de relatividad, pero entre muchas otras cosas que predecía muy interesantes y muy contraintuitivas, una de las cosas que predice la teoría de Einstein es que nada puede viajar más rápido que la luz. Y cuando decimos nada, no es nada más una partícula o un coche o una nave espacial, es nada, ningún tipo de interacción física, ningún tipo de fuerza, ningún tipo de campo de energía, nada puede viajar más rápido que la luz. Es un límite a la interacción causal en el universo. Y el problema es que, de acuerdo a Newton, la gravedad era instantánea. Instantáneo es más rápido que la luz, es a velocidad infinita. Entonces, este era un problema. Ahora sí era un problema teórico ya mucho más serio. O sea, la teoría de Newton contradecía a la relatividad de Einstein, entonces claramente había que cambiar la teoría de Newton. De esto se dio cuenta Einstein inmediatamente y pasó muchos años después tratando de cambiar la teoría. Y Einstein lo inspiró en este camino, una teoría que en esa época no era tan viejita, hoy la vemos como muy venerable, en esa época era relativamente reciente, las ecuaciones de Maxwell, la teoría electromagnética de Maxwell, de los 1860s. Maxwell, que se los pongo ahí si nunca lo habían visto, James Clerk Maxwell, un físico escocés que unificó todas las ideas que habían desarrollado otros físicos a principios del siglo XIX sobre las propiedades de la electricidad y el magnetismo, las unificó en un solo conjunto de ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell o las leyes de Maxwell, que explican incluso hoy en día todos los fenómenos electromagnéticos mientras no sean cuánticos, ¿ok? Mientras no sea un efecto cuántico, mientras sea clásico, las ecuaciones de Maxwell las seguimos utilizando para absolutamente todo. Y en esa teoría electromagnética pasaban algunas cosas muy interesantes. Una de las cosas interesantes, un concepto nuevo que aparecía en esa teoría de Maxwell, de hecho no lo inventó Maxwell, lo inventó Faraday, pero Maxwell lo utiliza, es la idea de un campo de fuerzas, la idea de un campo de energía. Y un campo de energía
Hoy a lo mejor les suena más natural, sobre todo si les gusta la ciencia ficción y siempre andan hablando de campos de fuerza. No es tan esotérico, un campo de fuerza es un campo magnético, un campo eléctrico, pero aunque hoy estamos acostumbrados, en esa época era una idea revolucionaria, porque quería decir que había entidades físicas que no estaban hechas de materia, en el sentido de que no estaban hechas de átomos, no son ni gaseosos, ni líquidos, ni sólidos, ni gases, son campos de energía, es otra cosa, ¿ok? Pero existen en la naturaleza, los podemos detectar, los podemos producir, los podemos medir, y el primer ejemplo que conocemos es el campo electromagnético, y otra de las predicciones de la teoría de Maxwell, muy interesante, era justamente la existencia de ondas electromagnéticas, a las que hoy en día estamos muy acostumbrados. La luz es una onda electromagnética, las ondas de radio, los rayos gamma, los rayos X, etc. Y estas ondas electromagnéticas se propagaban por el espacio vacío a una velocidad muy específica, que es justamente la velocidad de la luz. Entonces, estas eran cosas que se sabían ya para 1905, se sabían desde los 1960 o algo así. Entonces, Einstein toma un poco estas ideas y dedica muchos años, no continuamente, pero sí del orden de 10 años, y al final en una actividad muy febril, a tratar de encontrar una nueva teoría de la gravedad basada un poco en esta idea de una teoría de campo, inspirado en la teoría electromagnética de Maxwell, y una nueva teoría de la gravedad que respete la relatividad especial, que no viole el hecho de que nada puede viajarse más rápido que la luz. La nueva teoría de la gravedad le tomó, como les decía, mucho tiempo, como 10 años, la publica finalmente en 1915. Es una teoría mucho más complicada que la teoría de Maxwell, no es un cambio sencillito de la teoría de Newton, es un cambio revolucionario en la manera en la que pensamos sobre la gravedad, sobre el espacio y sobre el tiempo, porque de acuerdo a la teoría de la relatividad general, la gravedad ya no es una fuerza, sino es una deformación en la geometría del espacio y del tiempo. Entonces es una teoría muy complicada, no me voy a dedicar a eso, o sea, es un curso que me toma un semestre para estudiantes de 7º semestre, entonces los que ya estén por ahí pues ya lo habrán llevado. Pero en particular, entre las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein, justamente está el hecho de que la gravedad ahora no se propaga de manera instantánea como en la teoría de Newton. En la teoría de Einstein la velocidad tiene una velocidad de propagación finita y resulta ser precisamente la velocidad de la luz. Entonces, podríamos a lo mejor haber llamado, en lugar de llamarla la velocidad de la luz, lo podríamos llamar la velocidad de la gravedad, es lo mismo, ¿ok? Parece que es la velocidad natural de propagación de interacciones físicas en nuestro universo, la velocidad de la luz. Entonces, la gravedad se propaga a la velocidad de la luz en esta nueva teoría. Les digo, no me voy a dedicar a hablar de relatividad general, seguramente ya no he oído hablar mucho de ella, es una teoría en la que la gravedad es una manifestación de la distorsión en la geometría, de la curvatura del espacio-tiempo. Pero una vez que uno tiene esta nueva teoría de la gravedad, en donde la gravedad se propaga a velocidad finita, pues inmediatamente uno dice, bueno, si la velocidad se propaga a velocidad finita, si yo produzco un cambio en la gravedad, por ejemplo, otra vez desaparezco el Sol, esa información se va a propagar a la velocidad de la luz y se va a propagar como una onda. Entonces, la idea de ondas gravitacionales, de hecho, no es así solita, así suelta, no es tan difícil llegar a esa idea. De hecho, antes que Einstein ya lo había propuesto Poincaré, desde 1905. Cuando Poincaré vio la teoría de la relatividad de Einstein, dijo, pues entonces la gravedad seguro se propaga a velocidad finita, y si se propaga a velocidad finita, pues habrá ondas gravitacionales. Entonces es una idea muy natural. Ahora es diferente simplemente decirlo así como se los dije, a demostrarlo matemáticamente en base a una teoría formal como la relatividad general, pero finalmente con la teoría de Einstein ya en 1915 se pudo hacer ese cálculo de manera detallada y entonces esa fue una de las predicciones de la teoría. Einstein trabajó en esto desde 1916, las primeras publicaciones de Einstein sobre ondas gravitacionales y sus primeros trabajos al respecto empiezan en 1916. Está analizando soluciones particularmente simples, linearizadas, decimos, aproximaciones de la relatividad general y deduce ciertas propiedades de las ondas gravitacionales. Y les digo, esto fue muy pronto. El problema es que la teoría de la relatividad general es muy complicada. Los que ya la hayan estudiado se habrán dado cuenta. No solo son complicadas las matemáticas, son matemáticas que en esa época prácticamente nadie entendía entre los físicos, pero además está mezclada la física con las coordenadas. La elección de coordenadas, que en física newtoniana es trivial, decimos usen coordenadas cartesianas y ya acabamos, o usen coordenadas esféricas. En relatividad general no es nada trivial. Las coordenadas están mezcladas con la física, porque como el espacio se deforma, hay que poder distinguir entre deformaciones reales del espacio y deformaciones de las puras coordenadas que no le hicieron nada al espacio. Y eso no es nada trivial, es muy difícil a veces distinguir entre esas cosas. Y debido a esto, durante décadas,
los físicos estuvieron peleándose sobre si las ondas gravitacionales eran un fenómeno físico real o eran simplemente una manifestación de algo que había pasado con las coordenadas, que era una elección de coordenadas y no tenía nada que ver con la física. Les pongo aquí otra persona muy famosa en esa época, Arthur Eddington. Arthur Eddington fue de las primeras personas que pudieron trabajar con la teoría de la relatividad general de Einstein. De hecho, él fue el que hizo la famosa observación de la desviación de la luz por un eclipse en 1919, que fue la demostración de que la luz sí se desviaba en un campo gravitacional, como predecía Einstein. Por ahí cuenta una anécdota que se supone que, bueno, a lo mejor es falsa, pero por lo menos el chisme corre, de que alguna vez un reportero le preguntó a Eddington si era cierto que solo 3 personas en el mundo entendían la teoría de Einstein, y él contestó: ¿quién es la tercera? O sea, Einstein y yo, y luego ¿quién será el otro? No sé. Bueno, ese era Eddington, ¿ok? Eddington no creía en las ondas gravitacionales. En alguna entrevista, bueno, no en una entrevista, de hecho en un artículo científico que publicó, dijo que las ondas gravitacionales se propagaban a la velocidad del pensamiento, lo que en realidad es una burla. Está diciendo que son imaginarias, que no existen, ¿ok? Se estaba burlando. Ese era Eddington. Y luego el mismo Einstein, en 1936, 20 años después, intentó publicar un artículo en el que, según él, demostraba que las ondas gravitacionales siempre no existían, que no eran físicas. Les digo intentó porque el artículo tenía errores, no se publicó así. Al final, después de un pleito con los editores de la revista y demás, al final se publicó en otra revista una versión revisada en la que ya no se demostraba eso. Era otra cosa, ¿no? Hasta le cambió el título, ¿no? El artículo final nada más dice sobre las ondas gravitacionales. Pero bueno, pero Einstein todavía tenía dudas en 1936. Esto se siguió hasta los 50. Finalmente, en los 50, en la década de los 50 del siglo pasado, fue cuando la gente se convenció por una serie de argumentos de que las ondas gravitacionales tenían que existir. Básicamente porque varios investigadores demostraron que las ondas gravitacionales movían energía de un lugar a otro, llevaban energía. Y si algo lleva energía, pues no es imaginario, es real. Entre ellos, por ejemplo, Feynman, que Feynman también trabajó un poquito en relatividad general. Él fue uno de los que demostró que las ondas gravitacionales deberían llevar energía. Entonces, en ese momento como que se acabó la discusión. Todo el mundo dijo, bueno, seguramente sí existen, sí llevan energía. Pero una cosa es convencerse teóricamente de que existen, y otra cosa muy distinta es detectarlas. Detectar ondas gravitacionales producidas por fenómenos naturales. Y eso nos tomó muchísimo más tiempo. Entonces, para detectarlas, bueno, vamos a hacernos varias preguntas. Primero, ¿cómo se producen las ondas gravitacionales? ¿Qué es lo que las podría producir? Entonces, como les comentaba, una onda gravitacional no es más que una perturbación en la gravedad que se mueve a la velocidad de la luz. Pues hay que perturbar la gravedad. Una manera fácil de perturbar la gravedad es poniendo masas a oscilar. Por ejemplo, ponen 2 objetos muy masivos y los mueven y los ponen a oscilar. El problema es que si ponen a oscilar objetos como bolas de boliche, la perturbación que producen en la gravedad es tan chiquitita que es imposible de medir. Entonces necesitan poner a oscilar objetos muy grandotes, necesitan poner a oscilar estrellas. Ahí les pongo un ejemplo, que es muy difícil poner a oscilar estrellas en el laboratorio. Entonces, más bien lo que hacemos es nos esperamos a que lo hagan solitas. Afortunadamente en el universo lo hacen solitas. Tenemos sistemas binarios de estrellas por todos lados. Entonces tenemos 2 estrellas dando vuelta una alrededor de la otra. Esto está perturbando la gravedad, eso produce una onda gravitacional que se mueve hacia afuera a la velocidad de la luz, ¿ok? Las ondas gravitacionales, como les comentaba, llevan energía. La energía se conserva. Entonces, si este sistema está perdiendo energía, pues las estrellas se van a ir acercando cada vez más hasta que eventualmente van a chocar en muchos miles de millones de años. Entonces, lo que pasaría, si se acuerdan un poquito de la objeción al átomo de Rutherford, de que los electrones deberían radiar ondas electromagnéticas y chocar con el núcleo, y ahí la mecánica cuántica dice que siempre no es cierto. Bueno, aquí no hay mecánica cuántica que nos salve. Aquí esto ocurre, punto. Las estrellas van a acabar chocando. El problema es que la gravedad es muy débil. Y eso a lo mejor nos llama siempre la atención porque la gravedad es lo que mantiene aquí pegado al piso y lo que hace que si me caigo por ahí me rompa el pie. Y en cambio las fuerzas electromagnéticas normalmente no las sentimos. Pero eso se debe a que la gravedad nada la anula. Las fuerzas electromagnéticas se van anulando porque la materia es a gran escala neutra. Pero la gravedad nada lo anula. Entonces se va juntando y juntando. Cuando uno tiene un objeto grandote como la Tierra, la sentimos. Pero en realidad es una fuerza muy débil. Y eso lo pueden checar pues, haciendo un experimento muy sencillito. Agarren un imancito de esos que pegan al refri, pongan un clip en la mesa, acerquen el imancito a la mesa y si lo acercan lo suficiente, ¿qué va a pasar? Se va a robar el clip. Entonces ese imancito chiquito de nada del refri le acaba de ganar a todo el planeta Tierra
Todo el planeta Tierra no quiere que el imancito se levante, que el clip se levante y el imancito le gana. Entonces, ahí ven que el magnetismo es muchísimo más poderoso que la gravedad. La gravedad es una fuerza muy débil. Y como es tan débil, si pongo a poner estrellas normalitas como estrellas de tipo Sol en órbitas muy amplias y las pongo a girar una alrededor de otra, las ondas gravitacionales que producen otra vez son ridículas. No se pueden detectar. Para tener alguna esperanza de detectar ondas gravitacionales, necesito que sean sistemas muy violentos. Necesito poner a dar vueltas una alrededor de otra estrellas muy compactas, por ejemplo, estrellas de neutrones. Y necesito que estén muy cerca, muy cerca, que estén a unos cuantos radios de distancia una de la otra. Y necesito que estén dando vueltas una alrededor de la otra varias veces por segundo y a fracciones ya no despreciables de la velocidad de la luz. Que estén dando vueltas al 1, 2, 5% de la velocidad de la luz en órbitas muy cercanas, muy cerradas, y objetos muy compactos como estrellas de neutrones. Y en ese caso, a lo mejor tendría yo la posibilidad de detectar esas ondas gravitacionales. Esto a la gente se le ocurrió desde la década de los 60, esta posibilidad. Y no fue sino hasta como 10 años después, en 1974, que se descubrió por primera vez un sistema de 2 estrellas de neutrones, se llama el púlsar binario, en órbita, una alrededor de la otra, en nuestra galaxia. El primero de estos sistemas, su nombre es ese, PSR 1913 más 16, PSR es nada más pulsar y lo otro son las coordenadas en el cielo. Se descubrió en 1974. Entonces, cuando se descubrió, parecía en ese momento un laboratorio ideal para estudiar ondas gravitacionales. No ver las ondas, porque en esa época todavía no podíamos detectar las ondas, sino más bien ver indirectamente el efecto de las ondas sobre el sistema. Como les comentaba, las ondas gravitacionales llevan energía. Y si llevan energía, esa energía por conservación tiene que venir de algún lado, viene de la energía de la órbita de las estrellas. Entonces las estrellas tienen que acercarse cada vez más, pierden energía, se acercan y mientras más cerca giran más rápido. Entonces se acercan, giran más rápido, pierden energía, eventualmente, como les comentaba, van a chocar. Nada más que para este sistema la pérdida de energía es tan lenta que van a tardar varios cientos de millones de años en chocar. No importa, lo que podemos es estudiar con mucho detalle la dinámica de la órbita. Podemos poner nuestros telescopios ahí y estar midiendo con altísima precisión la velocidad orbital, qué tan rápido giran una alrededor de la otra. Y eso cambia con el tiempo, se están acercando, van girando cada vez más rápido. Esta gráfica que ven aquí, ya es un poco viejita, ya tiene como 10 años. Es una gráfica de los puntitos, bueno, lo que ven aquí es el tiempo, de 1974 al año 2007. Y aquí no le hagan mucho caso al detalle, es un detalle de cómo se está moviendo la órbita, el cambio en el periastro de la órbita de estas 2 estrellas, se ha medido con mucha precisión. Todos los puntitos negros que ven son observaciones astronómicas hechas con telescopio, con muchísima precisión de cómo está cambiando la órbita de las estrellas. Y la línea negra que ven que le pega a todos es la predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein, de lo que debe ocurrir si el sistema está perdiendo energía por emisión de ondas gravitacionales. Es la única suposición. Suponemos, el sistema pierde energía por emisiones de ondas gravitacionales exactamente como dice relatividad general, y entonces deberíamos tener la línea negra y los puntitos todos le pegan. Yo no sé ustedes, pero siendo físico, cuando uno ve una gráfica así como que casi no se la cree. O sea, en física es rarísimo que una predicción teórica y una observación peguen tan impresionantemente bien. Es increíble como le pega a todo sin fallar. Entonces, esto nos convence de que la explicación es correcta. El sistema está perdiendo energía por emisión de ondas gravitacionales. No vemos las ondas, vemos el efecto indirecto de las ondas, la pérdida de energía del sistema. Pero bueno, nos convence de que todo está... Nos convence tanto que esto fue el motivo del Premio Nobel de Física en 1993 para Halsey y Taylor, que fueron las 2 personas que descubrieron y estudiaron este sistema, este púlsar binario. Incidentalmente, 1993 es la primera vez en la historia de los premios Nobel que se dio un premio Nobel por algo que tenía que ver con relatividad general. Y la relatividad general es de 1916, ¿ok? 80 años después, apenas se dio un premio Nobel por esa teoría. A Einstein nunca le dieron el premio Nobel por la relatividad. A lo mejor ya lo saben, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, que es más bien mecánica cuántica. Nunca le dieron el premio Nobel por la relatividad, porque en aquella época todavía la teoría era difícil de entender y era muy controversial. Entonces, estaban convencidos en 1921 el Comité Nobel que había que darle un premio Nobel a Einstein, pero no los convencía que la relatividad funcionara bien todavía. Entonces dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues dáselo por esta otra cosa. Creo que se merecía otro más adelante por la relatividad, nunca se lo dieron. ¿Okay? Bueno, entonces esta era la situación en
74 en cuanto a la detección indirecta de ondas gravitacionales, ¿ok? Pero es indirecta, como les digo. Estamos midiendo el efecto de pérdida de energía, no estamos detectando las ondas. Entonces pregunta, ¿cómo podemos hacer para detectar las ondas directamente? Y entonces aquí la idea es imaginarse qué le hace una onda gravitacional a un conjunto de partículas. Pues si piensan en el electromagnetismo es más o menos parecido. ¿Cómo podría yo detectar una onda electromagnética? Pues ¿qué hace una onda electromagnética? Pues son campos eléctricos y magnéticos que oscilan. Entonces, ¿qué hago? Pues pongo una carga libre, un objeto cargado, chiquito, y pasa una onda electromagnética, lo debería poner a oscilar porque las fuerzas eléctricas y magnéticas lo van a empezar a mover. De hecho, es lo que hacemos. En una antena está hecha de metal, el metal es un conductor, tiene básicamente electrones libres, y entonces pasa la onda electromagnética, la onda de la XW, y pone a los electrones a oscilar, y esa oscilación de electrones en un conductor lo llamamos una corriente eléctrica y lo medimos, ¿ok? Es la misma idea. Pasa una onda gravitacional, imagínense que ponen un círculo de partículas flotando aquí en el espacio, partículas sueltas, no un anillo de partículas sólido, ¿ok? Porque si ponen un anillo de partículas sólido se meten en un problema, porque el anillo de partículas sólido tiene fuerzas internas muy intensas y no se va a dejar de formar. Entonces, más bien ponen partículas completamente sueltas, pero formando un círculo, pasa la onda gravitacional y entonces va a poner a oscilar, como se muestra en la figura, las va a acercar en una dirección y alejar en la otra, y luego al revés. Esto es debido al carácter de las ondas gravitacionales, entonces acerca las partículas en una dirección y la dirección perpendicular las aleja, entonces lo vuelve como una elipse y luego al revés. Puede ser así o puede ser inclinado a 45 grados, entonces decimos que las ondas gravitacionales tienen dos posibles polarizaciones, la polarización más y la polarización por. Entonces, como dice ahí, si me pagan a mí, si me pega la onda gravitacional de frente a mí, me haría alto y flaco y chaparro y gordo, y alto y flaco y chaparro y gordo, mientras sigue pasando la onda, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, la idea es poner esto en un dispositivo experimental y ver si pasa una onda y mueve mis partículas. Pero tenemos un serio problema. Y el serio problema es otra vez lo que les acababa yo de decir, la gravedad es muy débil. La gravedad es la fuerza más débil en la naturaleza. Y debido a que es muy débil, el efecto de una onda gravitacional sobre un círculo de partículas es muy chiquito. Es muy pequeño. Entonces aquí lo que la gente hizo desde muy temprano, desde los 60s del siglo pasado, es un cálculo de esos que luego decimos que hacemos en la parte de atrás de la servilleta, por lo menos en México. En Estados Unidos dicen que lo hacen en la parte de atrás de un sobre, back of the envelope calculation, pero aquí decimos servilleta. Y es muy fácil, ¿no? Unas cuantas calculitos de orden de magnitud más que otra cosa. Pues esto debe ser así de grande, más o menos, no importan los detalles, sino el orden de magnitud. Y uno rápidamente llega a la conclusión de que las ondas gravitacionales provenientes, por ejemplo, de una estrella, de una supernova que explote en nuestra galaxia, o en Andrómeda, o dos estrellas de neutrones que choquen en una galaxia no muy lejana, debería producir un cambio en un círculo de partículas de una parte en 10 a la 21. Una parte en 10 a la 21. Es decir, si tienen un círculo de partículas de 1 metro de diámetro, esa onda gravitacional que viene de una supernova que explotó en nuestra galaxia, lo va a poner a oscilar, a achatar y comprimir y estirar un poquito, lo va a poner a oscilar 10 a la menos 21 metros. 10 a la menos 21 metros, para que se den una idea, es 1.000.000 de veces más chiquito que un protón. ¿Okay? Un protón mide 10 a la menos 15 metros. Esto es 10 a la menos 21. Dicho de otra manera, si el círculo de partículas, en lugar de ser de 1 metro de diámetro, fuera un círculo enorme de aquí a Alpha Centauri, un círculo de 4 años luz de diámetro, gigantesco, lo pondría a oscilar el equivalente al grosor de un cabello. ¿Ok? Midan eso. Está muy difícil. Y de esto la gente se dio cuenta desde los 60s, y que no es un poco antes. Entonces, por eso la gente dice, bueno, olvídenlo. El mismo Einstein alguna vez dijo, no, nunca vamos a medir ondas gravitacionales, olvídenlo, son una cosa teórica muy interesante, pero nunca las vamos a medir. Y la gente en los 60 está convencida de que esto era imposible de medir. No todos, y ahí viene la historia de los detectores de ondas gravitacionales, afortunadamente no todos. La primera persona que dijo sí se puede, cómo no, fue este señor que está ahí, se llamaba Joseph Weber, murió creo que en el año 2000 o por ahí, cerca. En la década de los 60s, él dijo, no, yo sí voy a medir ondas gravitacionales, van a ver cómo no, y se imaginó un detector que pongo ahí. Su detector era una barra de aluminio de varias toneladas de peso, cilíndrica, ahí la ven, pesaba como 3 o 4 toneladas.
Y la idea que él tenía es la siguiente: si viene una onda gravitacional va a ser muy débil, pero si la onda gravitacional dura mucho, por ejemplo porque viene de un sistema de estrellas en órbita, y la órbita dura muchísimo tiempo, pues esta onda va a seguir viniendo y viniendo y viniendo y viniendo y viniendo. Si tengo un objeto que tiene frecuencias naturales de oscilación cercanas a las frecuencias de esta onda gravitacional, pues estas frecuencias de oscilación se van a ir excitando y va a haber una resonancia. Mientras más venga y más venga y más venga la onda, más va a crecer y crecer y crecer la oscilación de la barra, hasta que llegue un momento en que sea suficientemente grande esa oscilación como para que yo la pueda medir. Entonces aquí les puse una bola de detectorcitos piezoeléctricos para medir cualquier cambio en la forma de la barra. Entonces esta era su idea. La barra y de este tamaño y de aluminio y demás está construida porque tiene frecuencias naturales de oscilación del orden de 1 kilohertz, 1000 veces por segundo, y esas son frecuencias típicas de sistemas astrofísicos de los que nos interesaban, ¿ok? Entonces, bueno, por eso la escogió. De hecho, no era nada tonto, entonces construyó dos barras idénticas, una en la Universidad de Maryland y otra en la Universidad de Chicago, que están como a 1000 kilómetros de distancia una de la otra. ¿Por qué dos? Porque lo que quieren finalmente es detectar que esta barra se pone a vibrar, ¿ok? El problema es que esta barra vibra todo el tiempo. Si yo estornudo, la barra vibra. Si yo camino por ahí, la barra vibra. Si pasa un camión por la esquina, la barra vibra. ¿Sí? Entonces es un problemota. La barra está vibrando todo el tiempo. ¿Cómo separo estas vibraciones de lo que quiero medir? Pues pongo dos y las pongo muy lejos, como para saber que si alguien estornudó aquí, no alguien estornudó allá al mismo tiempo, ¿verdad? Y si pasó un camión por la esquina de aquí, pues no pasó un camión por allá al mismo tiempo. Entonces, si las dos barras empiezan a oscilar exactamente igual, exactamente al mismo tiempo, es un fenómeno que afectó a todo el planeta, y entonces podemos suponer que viene del espacio. Entonces, eso fue lo que hizo Weber, y empezó a afirmar por ahí de 1968, 69, que estaba detectando ondas gravitacionales provenientes del centro de la Vía Láctea. Esto causó una crisis. En ese momento fue una crisis brutal en toda la comunidad, pues porque los teóricos decían esto es imposible. O sea, mira, ya checamos tu barra, ya hicimos los cálculos detrás de la servilleta correspondientes, y no da. O sea, no da. O sea, tu barra no tiene la sensitividad adecuada. O sea, para que tu barra pudiera detectar algo, tendrían que estarse convirtiendo varias veces la masa del Sol en ondas gravitacionales en el centro de nuestra galaxia todos los días. Todos los días, varias veces la masa del Sol tendría que convertirse en ondas gravitacionales. Y no se nos ocurre ningún mecanismo astrofísico para explicar eso. Entonces no vemos cómo lo puedes estar detectando. Los grupos experimentales, por otro lado, dijeron, bueno, pues a lo mejor tiene razón, vamos a probar. Entonces otros grupos construyeron barras muy parecidas a las de Weber, incluso mejores, más sensibles, y no veían nada. Entonces este pleito duró varios años. Weber seguía yendo a los congresos a decir, sigo detectando ondas gravitacionales, y todo el mundo le decía, es que yo no detecto nada, y ya hice una barra idéntica a la tuya y no veo nada, y los teóricos decían, es que no hay manera de que vea nada tu barra porque no tiene la sensitividad adecuada, hasta que después de alrededor de 10 años la gente se convenció de que quién sabe qué demonios estaba detectando Weber, pero no eran ondas gravitacionales. Y ese fue el consenso finalmente en toda la comunidad, sigue siendo el consenso al día de hoy. Weber no detectaba ondas gravitacionales, quién sabe qué problema tenía su detector, algún error sistemático que él nunca pudo aislar. Weber, por desgracia, nunca se convenció. Todavía cuando murió seguía convencido de que veía ondas gravitacionales. Y al final se volvió una historia un poco trágica porque ya en los 90 todavía Weber iba a los congresos científicos a hablar de las ondas gravitacionales que seguía midiendo y ya no entraba nadie a la charla más que su mejor amigo y su esposa y ya. Entonces se volvió en ese sentido muy triste. Sin embargo, todavía hoy se le reconoce como el pionero. Fue el primero que lo intentó, desarrolló las primeras técnicas, muchas de sus ideas se siguen usando, y yo estoy seguro que si hubiera seguido vivo el año pasado, le hubieran dado el Nobel, porque fue de los que lo intentó. Pero bueno, al final creemos que nunca las detectó, pero dejó el gusanito. Dejó el gusanito de que a lo mejor la idea de detectarlas no era tan mala, pero que las barras no eran el mejor mecanismo. Aunque seguía habiendo barras todavía no hace tanto, que hace 10 años seguía habiendo barras funcionando en Roma y en Estados Unidos. O sea, las barras no se desaparecieron, pero no era la mejor manera de detectar ondas gravitacionales. Entonces a la gente se le ocurrió otra idea, usando un aparato que es muy viejito, es un aparato que se inventó en el siglo XIX, que seguramente muchos de ustedes saben que es un interferómetro. En un interferómetro, la idea es usar un haz de luz, un láser, mandarlo hacia un semiespejo, un divisor de haz, parte en dos, parte se va hacia acá y parte se va hacia acá. Aquí pongo dos espejos muy buenos, colgados de unos hilos como péndulos, la luz regresa, aquí se vuelve a combinar y sale hacia la pantalla que está a este lado. ¿Okay? Como la luz es una onda,
Si la distancia entre de aquí a acá y de aquí a acá es idéntica, cuando se junten otra vez y se recombinen los haces de luz, va a haber interferencia constructiva. Y entonces vamos a ver aquí una luz muy brillante en la pantalla. Pero si muevo uno de los espejos un poquito, lo muevo media longitud de onda, por ejemplo, entonces cuando se recombinen, se van a anular, porque se van a juntar crestas con valles. Se van a anular y entonces aquí no voy a ver nada, no va a llegar nada de luz. De hecho, en la práctica lo que uno tiene son franjas, porque nada es perfecto, entonces hay una serie de franjas luminosas y oscuras, pero lo que pasa es que si uno mueve uno de estos espejos muy poquitito, esas franjas se mueven. Entonces es una manera buenísima, les digo, viene del siglo XIX, de medir pequeñas diferencias en distancias de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Okay? Se llama un interferómetro de Michelson. Entonces la idea es hacer esto y decir, bueno, imagínense que viene una onda gravitacional ahora desde arriba, pega aquí. Entonces es muy interesante porque va a acercar un espejo y al mismo tiempo va a alejar el otro porque están a 90 grados, ¿ven? Entonces va a duplicar el efecto. Uno se acerca, uno se aleja y debería yo poder ver algo aquí, un cambio en el patrón de interferencia. Entonces esto es lo que se le ocurrió a la gente, decir, vamos a tratar de usar esto, interferómetros para detectar ondas gravitacionales. La idea se les ocurrió desde los 70s, empezaron a trabajar con ella con cuidado ya en los 80s. Ahora, problema otra vez, las ondas gravitacionales son muy débiles. Este espejo lo va a acercar, si esta distancia de aquí a aquí es 1 metro, lo va a mover 10 a la menos 21 metros, ¿verdad? Y eso es muy chiquito para detectarlo. Entonces necesitamos hacer un interferómetro grandote, porque mientras más grandote, más se nota el efecto. Entonces hay que hacer los interferómetros lo más grandes posibles. Entonces en los 80 se construyeron varios prototipos, que eran interferómetros, uno de 10 metros, que estaba en Escocia, de 10 metros de aquí a acá y 10 metros de aquí a acá, y uno de 30 metros que estaba en Caltech, en Estados Unidos. Eran prototipos, tampoco nadie esperaba que vieran nada, porque seguían siendo chiquitos. Pero les enseñaron las técnicas que tenían que hacer, entonces aprendieron toda la técnica experimental. Ya que estaban bastante convencidos de que entendían cómo funcionaban estas cosas, se fueron a lo grande. Hacia fines de la década de los 80s, primero en Estados Unidos, un grupo de físicos, 3 físicos, Kip Thorne, Rainer Weiss y Ronald Driver, sometieron una propuesta a la National Science Foundation de Estados Unidos pidiendo creo que $300 millones para construir interferómetros gravitacionales grandotes, el proyecto LIGO. Creo que lo intentaron varias veces y no les decían que no, pero al final les convencieron y les dieron el dinero por ahí del 91, 92. Y empezaron a construir los detectores, son estos, el proyecto LIGO. Son las ondas, LIGO nada más son las siglas en inglés de Observatorio Gravitacional por Interferometría Láser, ¿ok? Eso es lo que quiere decir LIGO. Y construyeron 2, uno en el estado de Washington, aquí lo ven, y otro en el estado de Luisiana, aquí lo ven. Son enormes, de aquí a acá hay 4 kilómetros, ¿ok? 4 kilómetros de brazo, 4 kilómetros de brazo. ¿Por qué 2? Pues por lo mismo que Weber. Porque no quiero que pase por ahí un tren cerca y me ponga a vibrar todo y yo diga, descubrí las ondas de gravitación. Quiero estar seguro que son 2 que están muy lejos, están a 4,000 kilómetros de distancia ahora, y los 2 ven lo mismo al mismo tiempo, sé que es algo que vino del espacio. Los europeos no se quisieron quedar atrás, todos los italianos y los franceses consiguieron dinero para construir uno, se llama el proyecto Virgo, aquí está en las afueras de la ciudad de Pisa, es un poquito más chico, 3 kilómetros de aquí a acá, ¿sí? Y de aquí a acá. Los alemanes y los británicos tenían todavía menos dinero, entonces construyeron uno más chico, se llama Geo 600, aquí lo ven, está cerca de la ciudad de Hannover, tiene 600 metros de aquí a acá. 600 metros siguen siendo 6 canchas de fútbol, no es chiquito, ¿ok? Nada más que es bastante más chico que los otros. Entonces construyeron uno chiquito, pero tiene su chiste, porque aunque saben que es más chiquito y no va a poder tener la misma sensitividad, lo que se hace, se usa como un prototipo grande, es un prototipo grande y toda la tecnología de los espejos, de la electrónica, etcétera, para los otros, se prueba primero en Y entonces ya que saben que funciona, ya la pasan a los otros. Entonces es como un campo de pruebas, digamos. Los japoneses ahí andan construyendo su detector de ondas gravitacionales, todavía no lo terminan, está en construcción, el de los japoneses subterráneo, también va a tener 3 kilómetros, se llama Cabra. Ya está toda la obra civil terminada, pero les falta toda la parte instrumental, que eso les va a tomar todavía, yo creo, unos 3 años más, pero por ahí el 2020-2021 estará funcionando. Y hay noticias ya nuevas, bueno, ya tienen 1 año, de que la India también va a construir uno de estos, ¿ok? Un LIGO India, en la India. Entonces, bueno, de momento tenemos 3 funcionando. Estos empezaron a construir en los 90, a mediados de los 90, pero la construcción tomó mucho, empezaron a funcionar realmente por ahí el 2005. Siempre va a varios años atrás, entonces se empezó a construir por ahí del año 2000 y empezó a funcionar por ahí el 2010. Está funcionando desde hace tiempo, pero no se espera que vea nada. Todavía no acaba, ¿ok?
Pregunta, ¿qué fue lo que vieron? Empezaron a funcionar en el 2005. LIGO empezó a funcionar en el 2005 y estuvo funcionando durante 5 años. Nada más que en esos 5 años estuvo encendido tal vez más de 3 meses, ¿ok? Porque lo prenden y checan que todo funcione y luego algo falla y lo apagan y se tardan 2 meses en arreglarlo y así se fueron 5 años. Pues a lo largo de 5 años en realidad no estuvo prendido más de 3 que 4 meses en esos 5 años y a lo largo de esos 5 años no vio nada, ¿ok? En 5 años no vio nada. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Qué esperamos ver? ¿Qué esperábamos ver? O sea, ya construimos la máquina. Ahora, también esta es una lección interesante de cómo se debe pedir el dinero en ciencia. Hay que saber qué prometer. Ellos nunca prometieron, con LIGO 1, nunca prometieron que iban a detectar ondas gravitacionales. Prometieron que iban a construir una máquina capaz de detectar desplazamientos de 10 a la menos 21 metros, y lo lograron. ¿No vieron ondas gravitacionales? No las vieron, pero no lo habían prometido. Ahora, pregunta, ¿qué esperamos ver? Ahora, tu máquina puede detectar un desplazamiento de una parte en 10 a la 21. ¡Qué bonito! ¿Qué tan seguido ocurren eventos astrofísicos violentos que produzcan ondas gravitacionales que tengan esa intensidad al llegar a la Tierra? Por ejemplo, ¿qué tan seguido chocan 2 estrellas de neutrones? Bueno, pues en nuestra galaxia, otra vez un cálculo en la parte de atrás de la servilleta nos dice que a lo mejor una vez cada varios cientos de miles de años. Bueno, no vamos a esperar tanto tiempo, entonces vamos a irnos, pero la máquina afortunadamente puede ver más lejos, puede ver esencialmente hasta el cúmulo de Virgo y en esa distancia ya hay miles de galaxias. Entonces, ok, si tomo en cuenta todas estas miles de galaxias, ¿qué tan seguido espero que choquen 2 estrellas de neutrones en estas miles de galaxias? Y un cálculo sencillo dice como una vez cada 50 años. Híjole, estuvo prendida 3 meses, a lo largo de 5 años no vio nada. Pues nadie se asusta, ¿no? Hubiera sido al revés, mucha suerte ver algo. Porque es una vez cada 50 años, ¿no? Entonces, pues no, nadie vio nada, pero tampoco nadie va a esperar 50 años con la máquina encendida. Todo lo que hicieron fue en el 2010, la apagaron y cambiaron todo. Cambiaron los láseres por láseres de más alta potencia, cambiaron los espejos por espejos que fueran mucho más fieles en reflejar las cosas, cambiaron la suspensión de los espejos, que redujeron el ruido térmico, hicieron todo lo que pudieron para mejorar la sensitividad de la máquina, para ganarle un factor de sensibilidad de 10 a 20. De hecho, ahorita andan como en 10, no han llegado a 20, andan como en 10. Y uno dice, bueno, si uno fuera muy inocente, uno diría, pues si antes veías una vez cada 50 años y ahora es 10 veces mejor, pues a lo mejor vas a ver una cosa una vez cada 5 años, ¿verdad? Si eso es muy inocente, uno piensa eso, pero afortunadamente eso está mal. ¿Por qué? Porque más bien es de otra manera. Si tu máquina es 10 veces más sensible, quiere decir que puede ver 10 veces más lejos, porque las ondas decaen como uno entre la distancia. Entonces puede ver 10 veces más lejos. Y si puede ver 10 veces más lejos, el volumen va como el radio al cubo. Entonces puede ver 1000 veces más volumen. Y en 1000 veces más volumen hay 1000 veces más galaxias, entonces 1000 veces más eventos. Entonces voy a ver, no dividir esto entre 10, sino dividirlo entre 1000. ¿Ok? Entonces si hacen esa división se dan cuenta que la nueva máquina debería estar detectando cosas alrededor de una vez al mes. Poco más o menos. Y una vez al mes ya es bastante razonable. ¿Ok? Entonces volvieron a prender la máquina el 19 de septiembre de 2015, oficialmente. No era cierto, llevaba 2 semanas prendida, y eso es importante para lo que vamos más adelante. Pero el gran anuncio, sí, con bombo y platillo, la máquina se volvió a encender, fue el 19 de septiembre de 2015, hace apenas 3 años. ¿Okay? Bueno, este es el futuro. Hay planes para construir un detector de ondas gravitacionales en el espacio. La fecha siempre está cambiando porque las misiones espaciales así son. Hay apoyo de la Agencia Espacial Europea, la NASA se salió, ahora le quiere volver a entrar, no sabemos qué va a pasar. Si todo sale bien, se lanzará en 2035 y la idea que tenga es un interferómetro con un brazo de 5 millones de kilómetros. ¿Okay? 5 millones de kilómetros. Evidentemente no es un solo objeto, son 3 satélites, ¿ok? Flotando libremente y lanzándose rayos láser uno a otro con espejos y demás. ¿Okay? Pero son 5 millones de kilómetros. Ese se llama LISA. Si todo sale bien, en 20 años estará ahí arriba. Ahora, antes de hablaros de las detecciones, ¿qué esperamos ver? ¿Qué tipo de sistemas astrofísicos generan ondas gravitacionales suficientemente intensas como para verlos? Y lo que ocurre es, como les comentaba, lo que genera más ondas gravitacionales es el choque de 2 objetos astrofísicos compactos. Si 2 estrellas de neutrones chocan, van a emitir muchas ondas gravitacionales, pero si 2 agujeros negros chocan, van a emitir más. Entonces, el sistema ideal, la fuente más prometedora
es el choque, en particular el choque de dos agujeros negros. La colisión de dos agujeros negros en el universo, ese debería ser la fuente ideal de ondas gravitacionales. Me van a decir, pues, que cada cuando chocan los agujeros negros, pues, ¿cómo se encuentran, no? Si estuvieran así solitos no se encuentran nunca. Pero, otra vez, las estrellas viven en pareja, hay muchos sistemas binarios, y muchos de esos sistemas binarios van a acabar siendo dos agujeros negros y las estrellas serán suficientemente masivas para... Si eran estrellas muy masivas, las dos se van a convertir en agujeros negros que van a estar en órbita, van a emitir ondas gravitacionales y eventualmente van a chocar. Entonces, esto debe ocurrir con cierta frecuencia en el universo. Y la pregunta, entonces esta idea, les digo, viene desde los 60s, también 70s, pero la pregunta era en detalle qué va a pasar. Exactamente cómo se ven las ondas gravitacionales que se producen cuando chocan dos agujeros negros. Para saber que si veo eso, fueron dos agujeros negros y no fue otra cosa, no fue una mosca que pasó por ahí. Entonces, la carrera estaba en predecir la señal de ondas gravitacionales proveniente de la colisión de dos agujeros negros. Esta es una carrera que duró más de 40 años. La primera vez que dos personas intentaron predecir la señal de ondas gravitacionales del choque de dos agujeros negros fue en 1964. Se utilizó un código numérico. Estos cálculos no se pueden hacer en la parte de atrás de la servilleta, son demasiado complicados. Tampoco se pueden hacer si tienen un cuaderno de ecuaciones a lápiz, son muy difíciles. La única manera de predecir esto es haciendo una simulación numérica, haciendo una solución numérica de las ecuaciones de la relatividad general en una supercomputadora. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que nos tardamos mucho tiempo en hacer. Me ven a mí haciendo esto hace muchos años porque es en lo que hice mi tesis de doctorado y en lo que me seguí mucho tiempo. Entonces voy a enseñar algunas simulaciones a través de la historia de colisiones de agujeros negros. La primera, esta no le gustó nada a mi asesor de doctorado. Da la idea, ¿no? Les voy a enseñar otra un poquito más interesante. Es viejita, ya tiene más de 20 años. Es lo mejor que podíamos hacer. El estado del arte en 1995. Es una película muy rápida, no tiene muy buena resolución porque tiene más de 20 años, pero van a ver como dos depresiones que representan dos agujeros negros que en este caso chocan de frente, se fusionan en uno grandote y luego van a ver una serie de bandas de colores moviéndose hacia afuera, que son las ondas gravitacionales que se emiten en ese choque. Les digo, es muy rápida y es una colisión de frente, dos agujeros negros que chocan de frente, ¿ok? Dos, ahí los ven, uno, dos, pum, ya se fusionaron y todas estas orejas que ven son ondas gravitacionales. En realidad son toros, ¿ok? Porque hay que rotar esto alrededor del eje de simetría. Hay un eje de simetría, si lo rotan son toros de ondas gravitacionales moviéndose hacia afuera. Entonces ahí la ven. Es un choque de frente a lo largo del eje de simetría. Esa rotación que vieron, no se la crean, es nada más como el punto de vista del observador que está girando. En realidad los agujeros negros no rotaron, chocaron de frente. Pregunta, ¿esto ocurre en la naturaleza? ¿Esperamos que en el universo los agujeros negros choquen de frente? No, ¿cómo se van a encontrar? Esperamos que choquen en órbita. Esperamos un choque en espiral. Eso es lo que esperamos de la naturaleza. ¿Por qué lo hicimos de frente? Pues porque es más fácil. ¿Okay? Es como la vaca esférica, ¿ok? Primero resolvemos el problema fácil y ya que podemos con ese nos vamos al complicado. El problema del choque en espiral es mucho más complicado, el choque de frente es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque si dos agujeros negros chocan de frente, hay simetría de rotación alrededor del eje que une a los dos agujeros negros. Y esa simetría de rotación efectivamente me elimina una dimensión. Nada depende del ángulo. Y como nada depende del ángulo, puedo eliminar una dimensión de mi cálculo. Reduzco el número efectivo de dimensiones y entonces es más fácil de resolver. ¿Okay? Eso fue en 1995. Luego, el problema fue muy complicado. Les digo, la primera vez que alguien lo intentó resolver fue en el año 1964. El problema finalmente se resolvió de manera satisfactoria en el año 2005. 41 años nos tardamos en resolver el problema. Era muy difícil hacer esta simulación numérica. Se hizo en el 2005 y esta es una simulación que les voy a enseñar aquí de un poquito después. Si ven que todo se ve diferente es porque cada quien hace las visualizaciones como le gusta. Entonces aquí está todo un poco al revés. Aquí los agujeros negros son estos picos, en lugar de ser hoyos son picos. Y los van a ver dando vueltas, ¿ok? Ahí van, dan un par de vueltas y chocan. Se fusionan en un agujero negro final. Ya está. Aquí no se ven las ondas gravitacionales, no en esta imagen. Se ve un poco aburrida, pero es un cálculo real en supercomputadoras resolviendo las ecuaciones de la relatividad general de Einstein para la colisión de dos agujeros negros. ¿Okay? Si lo hubiera hecho Disney, sería más bonita, no sería de verdad. ¿Okay?
sí es de verdad. Pero sí podemos deducir las ondas gravitacionales. Esta no le hagan caso, concéntrense en la imagen de la derecha. Esta es la señal de ondas gravitacionales de la colisión que acaban de ver, bueno, de una parecida. Los agujeros negros se acercan y emiten ondas gravitacionales, mientras más cerca, más intensas y con frecuencia más alta. Entonces la señal va aumentando en amplitud y en frecuencia, se van acercando más. Esto se llama un chirp. Chirp, como trinar de los pajaritos, ¿ok? Chocan y se fusionan en un solo agujero negro que rápidamente se asienta. Ahorita vamos a ver un zoom de esto. Esta gráfica se hizo por primera vez así completa después del 2005, el 2005-2006. A partir de entonces sabemos qué es lo que debemos ver, ¿ok? Bueno, rápidamente, los agujeros negros cuando chocan, afortunadamente la naturaleza a veces es decente con nosotros. Las frecuencias de estas ondas están en el rango de unos pocos kilohertz. Son ondas gravitacionales, pero a las bocinas no le importan. Si yo le mando esa señal a las bocinas, la va a interpretar como sonido y va a hacer ruido. Aunque no son ruido, son ondas gravitacionales, ¿ok? Pero las frecuencias corresponden y son de lo que podemos oír los humanos, están en el rango auditivo. Entonces les voy a poner cómo se oye cuando chocan dos agujeros negros con 2,5 veces la masa del Sol, a ver si se oye. ¿Ok? Dos agujeros negros chocaron, cada uno con 2,5 veces la masa del Sol. Y les voy a poner la otra rápido. Dos agujeros negros, cada uno de ellos con 50 veces la masa del Sol. ¿Ok? Esos son dos agujeros negros, cada uno con 50 veces la masa del Sol. Ese ruido harían si lo pudiéramos oír. ¿Y qué pasó? 14 de septiembre de 2015, 5 días antes de que la máquina fuera inaugurada formalmente, pero ya estaba funcionando. Dos detectores, detector en Hanford, los dos detectores del LIGO, Hanford y Livingston. Durante horas y horas y días, puro ruido, puro ruido, puro ruido. Y de repente, en el ruido empieza a salir esto. Tum, 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 tum. Y en el otro, al mismo tiempo. ¿Okay? Si las empalman, ven que son la misma. ¿Okay? Estas abajo es nada más las dos señales de arriba empalmadas, una encima de la otra. ¿Okay? Detectaron lo mismo exactamente al mismo tiempo. ¿Y qué es esto? Esto es esto. Y esto es una simulación numérica del choque de dos agujeros negros. Es exactamente el resultado de la simulación numérica del choque de dos agujeros negros y aquí está la señal, clarísima. Puedo comparar esto con esto y leer las masas de los agujeros negros. Cada uno tenía aproximadamente 30 veces la masa del Sol, 29 y 36 para ser exactos. Se fusionan en un agujero negro final de 62 veces la masa del Sol. ¿Saben sumar? ¿Cuánto da 29 y 36? Da 65. Y aquí dice 62. ¿Qué le pasó a las otras tres? ¿Dónde quedaron tres masas solares? Se convirtieron en energía. E igual a mc al cuadrado. ¿En energía de quién? De las ondas gravitacionales. 3 veces la masa del Sol se convirtió en ondas gravitacionales puras. ¿En cuánto tiempo? Aquí ven la escala. 0.3, 0.4 segundos. Alrededor de una décima de segundo. En una décima de segundo, 3 veces la masa del Sol se convirtió en energía pura en forma de ondas gravitacionales. Instantáneamente fue el evento más brillante en todo el universo, nada más que no era luz, eran ondas gravitacionales. ¿Y qué tan lejos? 1.300 millones de años luz de distancia. Viajan a la velocidad de la luz, ¿ok? Lo que quiere decir que en realidad estos dos agujeros negros chocaron hace 1.300 millones de años y muy lejos, y curiosamente estábamos listos con el detector cuando la onda pasó por aquí. Esta es una simulación, a ver si se ve, de ese choque. Es una simulación mucho más moderna. Esta ya es del 2015, más bonita, simulando esos dos agujeros negros. Aquí los ven, uno un poquito más grande que el otro, giran, giran. En verde se ven las ondas gravitacionales saliendo en un patrón espiral, cada vez más intensas, cada vez más rápido. Es un poquito lenta porque le quisieron poner muchas órbitas. Se van acercando cada vez más rápido, cada vez más intensas, hasta que finalmente choquen, se combinen en una sola. En un solo agujero negro final hay un último pulso de ondas gravitacionales y el agujero negro final se queda tranquilo rotando sin emitir nada. ¿Ok? Esa es la simulación. Bueno, voy a ir más rápido porque se me está acabando el tiempo. Entonces, de entonces a la fecha, 2015 a la fecha, han pasado 3 años, se han detectado 1, 2, 3, 4, 5 colisiones de agujeros negros con LIGO. 4 confirmadas y una en duda, que es esta, pero las otras 4 completamente confirmadas. ¿Sí? Y esto en realidad fue el motivo del premio Nobel del año pasado. ¿Sí? Ya estaba decidido el premio Nobel desde hace año y medio. Entonces, estas detecciones son el motivo del premio Nobel del año pasado, que ahorita regreso a eso. Se pueden localizar en el cielo,
porque son dos detectores. Entonces, un detector la detecta una fracción de segundo antes que la otra y esa información nos permite decir fue por allá. ¿Ok? Nada más que el por allá es malón, ¿ven? Fue por allá. O peor. Excepto esta. Esta dicen, ven, es más chiquita. ¿Por qué? Porque esta también la detectó el italiano. Para estas alturas la máquina italiana ya se había encendido. Entonces ahora eran 3. Y entre 3 mejora la cosa, ¿ok? Ahora, esta manchita que ven aquí en el cielo es más grande que la luna llena. Es varias veces la luna llena. Entonces sigue siendo mala, ¿ok? Pero las otras estaban 10 veces peor. Y bueno, ¿qué pasó? Ya para terminar la charla. El año pasado ocurrió otra cosa absolutamente espectacular. O sea, ya estábamos todos llorando de la emoción con los agujeros negros. Y bueno, el universo fue incluso más decente todavía. Y el año pasado, el 14 de agosto del año pasado, aunque nos avisaron varios meses después, porque querían checar que todo estuviera bien, ocurrió una detección fantástica. Aquí ven varias cosas en este diagrama. Esto es la detección de ondas gravitacionales vista de otra manera. Este es un mapa de frecuencias contra tiempo y amplitud. El color es la amplitud, la frecuencia está hacia acá y el tiempo. Entonces la señal de repente aparece, crece en frecuencia y en amplitud, cada vez se ve más brillante. Entonces aquí chocan los objetos. Pero viendo las masas de aquí, estos objetos tenían como 2 veces la masa solar, cada uno de ellos, un poquito menos. Entonces no eran agujeros negros, eran estrellas. 2 estrellas de neutrones chocaron y se detectó. En este momento, LIGO manda una alerta a todos los astrónomos del mundo. Dicen, detectamos algo que tiene toda la cara de que fuera el choque de 2 estrellas de neutrones. ¿Alguien más vio algo interesante? Porque si chocan 2 agujeros negros, nada más hay ondas gravitacionales. Los agujeros negros no emiten luz. Ondas gravitacionales y ya. Pero si chocan 2 estrellas, hay fuegos artificiales, ¿ok? Si chocan 2 estrellas, hay una explosión brutal, espectacular, como si fuera una supernova. Entonces, ¿alguien vio algo? Entonces, un satélite, el satélite Fermi, que detecta rayos gamma, empezó a registrar sus datos y dijo, aquí está. 2 milésimas de segundo después de ustedes, hay un pico de rayos gamma en esa región del cielo. Y cuando las juntan, la mancha azul es donde Fermi dijo, por ahí. Fermi tampoco es muy bueno localizando las fuentes en el cielo, ¿ok? Por ahí. Y esta bananita verde es LIGO. LIGO dijo, por aquí. Y Fermi dijo, por aquí. Junten las dos y es la bananita verde más brillante que es por aquí. Entonces, por aquí. Esta ya es una región suficientemente chica como para que se pueda buscar. Entonces mandan otra vez el anuncio a todos los observatorios del mundo diciendo, por ahí tiene que haber pasado algo que se debe ver en luz visible. Y entonces los telescopios empiezan todos a apuntar para allá y unas horas después un telescopio en Chile analiza muchas galaxias, cientos de galaxias en esta región y encuentra esta. Esta es una foto vieja de esa galaxia, esta es una foto de ese día. La diferencia es este puntito, que aquí no estaba. Una nova, en este caso lo se llama una kilonova. Aparece ahí está, ya la localizamos y para que vean una foto más bonita, esta es al otro día el telescopio espacial Hubble. La misma galaxia, mucho más bonita. Y aquí está la nova, es una kilonova, si quieren luego les explico por qué. Ahí está, entonces la localizamos, la vimos en luz visible, en rayos gamma, en ondas gravitacionales. Se pudo seguir en rayos X, en luz infrarroja, en ondas de radio. Se pudo estudiar durante semanas, creo que incluso algunos todavía la ven, muy débil. Y se fue apagando, la ven varios días después apagando. Pues claro, es un choque, es una explosión, las explosiones después de un rato se apagan, ¿no? Entonces uno con espera, va bajando, pero se pudo ver esencialmente todas las longitudes de onda posibles. El artículo científico de esta observación astronómica tenía 4.000 autores. 4.000 autores. 4.000 autores es como el 15% de todos los astrónomos profesionales vivos el día de hoy. 15 de cada 100 astrónomos en el mundo entero son autores de ese artículo. Es una cosa impresionante, porque todo el mundo la vio, y entonces todo el mundo pues, participó en el análisis, ¿ok? En particular, muchas cosas muy interesantes. Se identificaron, después de algunas semanas, líneas de emisión de metales muy pesados, en particular oro y platino. Se calcula que esta colisión de 2 estrellas de neutrones debe haber producido en oro, nada más en oro, aproximadamente 3 veces la masa de la Tierra. Nada más en oro. Hay que ir para allá. Nada más que está un poco lejos, está como 400 millones de años luz. Pero esto también resuelve un problema que venía en la astrofísica de hace tiempo. Ustedes seguramente todos saben que el origen del universo en el Big Bang se produce en hidrógeno, helio, un chirres de litio y básicamente ya. ¿Okay? Todos los demás elementos se producen en el centro de las estrellas y cuando una estrella explota en una supernova los desparrama por el universo, los elementos más pesados.
hasta el hierro en el centro de las estrellas, pero en una supernova se producen más allá. El problema es que las supernovas, los cálculos indican que no son muy eficientes produciendo metales muy pesados. Sí los producen, pero poquito, y la abundancia que observamos no cuadra. Hay más de los que deberían producir las supernovas. Este proceso produce muchísimo más. Este proceso es muy eficiente en producir metales muy pesados. Entonces, posible que la gran mayoría del oro y del platino y de los metales muy pesados que existen en el universo hoy en día se hayan producido en el choque de estrellas de neutrones. A mí me parece padrísimo pensar que a lo mejor el anillo de oro que traigo aquí, la argolla matrimonial, se produjo en el choque de dos estrellas de neutrones. Entonces, bueno, esa fue la última observación. Les voy a pasar, esta sí es una película de Disney. Bueno, no es de Disney, pero es parecida. Es una animación de lo que pasó. No es una simulación, es una animación, ¿ok? Dos estrellas de neutrones dan vueltas, emiten ondas gravitacionales, emiten chorros de gas. Es una especie de supernova. Eso es lo que creemos que pasó, ¿okay? Esta sí es una animación, no es una simulación, ¿okay? Creemos que algo así fue lo que ocurrió y fue lo que medimos. Bueno, con eso básicamente termino la charla. Nada más recordar, las ondas gravitacionales se predijeron hace más de 100 años, nos tomó 100 años detectarlas, son muy difíciles de detectar. Finalmente se lograron detectar hace 3 años. A la fecha hemos detectado 5 colisiones de 2 agujeros negros y una colisión de 2 estrellas de neutrones absolutamente espectacular, esta kilonova, que ha abierto una nueva era en la astronomía, lo que se llama la astronomía multimensajero. Cuando vemos un solo evento violento en el universo, de muchas maneras diferentes, con todos los tipos de telescopios distintos, y podemos aprender muchas más cosas. Y bueno, termino nada más con esto. Si me das un minutito más, les explico quiénes se ganaron el premio Nobel. Estas son las 3 personas que ganaron el premio Nobel el año pasado. El premio Nobel tiene reglas. Una de ellas es no te lo pueden dar póstumo, o sea, si te moriste ya no te tocó. Otra de ellas es no se lo pueden dar a más de 3 personas a la vez. Cuando yo les dije que quienes iniciaron el proyecto LIGO, quienes propusieron el proyecto LIGO en el año 1988-89, fueron de ellos, ya me la quitaron, no me la quiten, por favor, fueron de ellos, 2 de ellos fueron Kip Thorne y Rainer Weiss, y el tercero era Ronald Drever, pero Ronald Drever falleció hace 2 años, entonces ya no se lo podían dar, les quedaba un hueco. Lo llenaron con esta persona que está en medio, que es Barry Barish. ¿Por qué Barry Barish? Porque Barry Barish fue el primer director del LIGO. Aunque ellos 2 pidieron el dinero, y Drever, ocurrió una cosa bien interesante. Eran 3, les dieron el dinero, y entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Ahora tenemos $300 millones y no tenemos ni idea de cómo hacer esto, porque hemos construido cositas en el laboratorio. Esto es una cosa de 4 kilómetros de longitud. Entonces el problema fue que empezaron a pelear. Después de un tiempo se empezaron a pelear, todo el mundo decía, es que tu idea no sirve, es que la mía no sé qué. Se pelearon tanto que Drever de hecho se enojó y se fue y los abandonó a los otros 2. Dijo, al demonio, no quiero saber nada de ustedes, se fue. Y los otros 2 no se podían poner de acuerdo, era un desastre, no sabían cómo gastar el dinero. Entonces después de un rato, una cosa sí se pudieron poner de acuerdo. Dijeron, ¿sabes qué? En lo que estamos de acuerdo es que ni tú ni yo sabemos hacer esto. Tenemos el dinero, pero no lo sabemos hacer. Entonces hay que traer a alguien que sí sepa. ¿Y quiénes sí saben hacer estas cosas? ¿Quiénes saben hacer proyectos gigantescos de cientos de millones de dólares desde hace décadas y funcionan muy bien y los manejan padrísimo? Los físicos de partículas. La gente que hace aceleradores de partículas. Pues tráete uno. Entonces contrataron a Barry Barish, que venía de los aceleradores de partículas y tenía mucha experiencia. Él llegó y dijo, perfectamente bien. A partir de ahora el jefe soy yo, ustedes 2 nomás son asesores y lo que yo diga se hace y usted se calla. Dijeron sí. Y afortunadamente tenía razón porque el LIGO funcionó, se construyó y ahí está. Y detectó ondas gravitacionales y por eso a él también le tocó el Nobel. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias.